Bueno, yo fui una adolescente difícil, porque fui una adolescente muy rebelde. Yo creo que los escritores siempre estamos un poco en disidencia con el mundo. Y viví esa rebeldía de una manera bastante angustiada, porque era una persona que no encajaba bien en el mundo. Sobre todo que tenía mucha resistencia a la autoridad, por la autoridad. A mí me gustaba que me justificaran las cosas. De manera que mis primeras angustias las sentí cuando tenía 13 o 14 años. Esto se manifestaba básicamente como una ansiedad muy grande. Y mi ansiedad llegó a unos topes enormes que me hizo consultar por primera vez un psicólogo. Me despertaba al amanecer, a las 4 de la mañana, con un sobresalto horrible, prácticamente sudorosa, pero muy paralizada, con incapacidad de moverme. Eso ya era un síntoma demasiado angustiante, ¿sí? Tenía que hacer un esfuerzo extraordinario para llegar al baño, bañarme, y empecé a descuidar mi apariencia física. Esto empezó a tomar unos giros ya graves y yo empecé a tener ideas suicidas, que me parece que es el momento más horrible de la depresión, ¿sí? Recuerdo solamente una vez en que yo iba manejando mi automóvil y tenía un abismo ahí al lado y yo dije, pues si hago así, ya me voy. Y todo el tiempo me acompañó ese pensamiento. Entonces yo dije, es hora de consultar un psicólogo. El solo hecho de estar verbalizando mis cosas frente a la psicóloga, que era una psicóloga, empezó a aliviarme. Empecé a sentir una necesidad enorme de hacer un recuento de lo que había sido mi vida, mis aspiraciones, y me di cuenta de que yo tenía una frustración muy grande. Yo tenía 28 años y no había escrito todavía el libro que quería escribir. De que tal vez estaba llevando una vida que no era la que había soñado tener. Yo me acuerdo que ya en la clínica, cuando estuve ahí, acogida por las enfermeras, acogida por los médicos, mimada, me hizo sentir distinta y me hizo ver una luz de esperanza. Muy bien, tengan todos y todas muy buenas noches. Espero que todos, bueno, al menos la gran mayoría, haya tenido la oportunidad de leer este extraordinario libro que escribió Piedad Bonet, Lo que no tiene nombre, ¿no? Donde ella habla y narra pues la experiencia más desgarradora que el ser humano puede experimentar en la vida, y es el suicidio de su hijo adolescente, ¿no? Y ella pues de una manera con el corazón abierto, ¿no? Escribe todo lo que significó para ella, una académica, ¿no? Profesora de literatura en una universidad prestigiosa aquí en Bogotá, lo que significó para ella experimentar esa tremenda pérdida, ¿no? Lo que no tiene nombre es el título de su libro. Pero a la vez ella, ¿no? También pues en este video nos cuenta, ¿no? Sus luchas desde muy joven con la depresión, que parece que finalmente la llevó a estar internada, ¿no? Y qué bueno que muchos años después pues ella se presenta, cuenta su testimonio y nos recuerda que hay esperanza. No importan las experiencias tan brutales que uno pueda llegar a vivir en la vida, siempre hay esperanza. Así que estos 2 noches están pues conectados con 2 de las enfermedades emocionales, de los desórdenes emocionales que golpean mucho más
a la humanidad, ¿no? El día de mañana vamos a desarrollar el tema de la fascinación de la muerte, ¿no? La fascinación de la muerte. ¿Cuál es el origen de las tendencias suicidas entre los seres humanos? Y el día de hoy vamos a ver lo que, como bien ya Piedad lo expresó, normalmente es la antesala, ¿no?, de una persona que toma la decisión de suicidarse, y es la depresión. Y el título entonces de esta charla es La tristeza que mata, ¿no? La tristeza que mata. Cómo enfrentar los estados depresivos. Y la manera en que vamos a abordar el tema, tanto de hoy como de mañana, es a través de historias de vida, ¿no? Vamos a ver dos historias de vida, y a través de ella vamos a tratar de explorar, ¿no? Tratar de entender y comprender la problemática mañana del suicidio y hoy de la depresión. ¿Y por qué lo hacemos a través de una historia de vida? Porque realmente el tema es demasiado complejo, ¿no? El tema realmente necesita ser un tema multidisciplinario. Solamente tratar de explicar el origen de la depresión, miren, eso nos pondría a explorar muchas teorías, desde teorías clínicas hasta teorías cognitivas, teorías psicoanalíticas, y probablemente cada depresión es cada depresión, y lo que le ayuda a uno no necesariamente le ayuda a otro. Así que no podemos establecer pues teorías que podamos universalizar para todas las personas. Así que una manera apropiada entonces, cuando un tema es complejo, es analizar un caso, y que cada uno se sienta libre de ver si en cuanto de este caso se aplica a tu realidad o no se aplica a tu realidad, cuánto de la manera en que él enfrentó el problema te da algunas pistas de cómo puedes enfrentar el tuyo. ¿Está bien? Pero cada uno queda libre, por favor, de sentir y decidir alrededor de él. Y para empezar con el primer tema, cómo enfrentar los estados depresivos, vamos a estudiar la vida del primer hombre de cual tenemos un registro escrito que se deprimió. ¿Ya? A ver, ¿quién le viene a la mente? ¿Cuál es el primer ser humano del cual tenemos un registro escrito que se deprimió? Job. Hay uno más atrás todavía. Elías, más atrás. Más atrás. Todos ellos se deprimieron, y gracias porque citan personajes de la Biblia, pero eso ya nos va diciendo que el problema de la depresión atraviesa la Biblia de tapa a tapa. Pareciera que las personas más proclives a deprimirse son las personas que cultivan la espiritualidad, ¿no? Las personas que cultivan la espiritualidad. No digan, no, los que no creen en Dios son los que se deprimen más. Mentira. Son las personas que cultivan la espiritualidad las que tienden a deprimirse más. Y el hecho que ustedes citen tantos personajes de la Biblia que han cultivado, ¿no?, la espiritualidad y se deprimieron, pues ya nos da ese primer gran indicador. Pero vamos a ir más atrás todavía. Muy bien. El primer ser humano del cual tenemos un testimonio escrito que atravesó un estado depresivo es Caín. ¿Ok? Ahora, si ustedes abren su Biblia conmigo y leen el libro de Génesis, capítulo 4, vamos a ver dónde está el registro de que Caín se deprimió. Génesis, capítulo 4, versos del 1 en adelante. Y dice así la palabra de Dios. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Dios he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Dios.
Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y decayó su semblante. Por supuesto, en los tiempos de Caín no existía la palabra técnica depresión, pero eso no significa que la gente no se deprimía, ¿no? Pero la Biblia va a expresar el estado depresivo del cual entra Caín de una manera mucho más vívida, más descriptiva. ¿Dónde se ve inmediatamente cuando una persona está deprimida? En el rostro. En el rostro. Y cuando entonces el texto dice, y Caín se airó en gran manera, y luego dice, y decayó su semblante. Esa palabra decayó su semblante, lo que está expresando es que él entró en un estado depresivo, ¿no? Así que Caín es la primera persona de la cual tenemos un testimonio escrito que se deprimió. ¿Ok? Ahora, uno no podría entender la gravedad de la depresión si es que no entiende que una de las razones que llevó a Caín a asesinar a su hermano Abel fue un estado depresivo no resuelto. ¿No? Un estado depresivo no resuelto. Y mucho de la violencia que golpea a la humanidad hoy tiene que ver también con estados depresivos, ¿no? Y por supuesto, cuando uno piensa en toda la violencia que ha golpeado a Colombia, qué pena que este enfoque, ¿no? El enfoque más emocional casi no esté presente como uno de los factores generadores de violencia en Colombia. ¿Ok? Pero en el caso de Caín, ¿por qué Caín termina asesinando a su hermano? Un estado depresivo no resuelto. ¿Ok? Así que eso ya nos va mostrando la gravedad de este problema. Ahora, lo que vamos a hacer básicamente a través de esta historia de vida, vamos a verlo como un caso clínico, si lo quieren ver así, vamos a tratar a partir de la vida de Caín, sabiendo que no se puede universalizar a todas las situaciones. ¿Cómo se origina la depresión en Caín? Luego vamos a ver 5 acciones terapéuticas a través de las cuales se va a tratar de ayudar a Caín a salir de su estado depresivo. Luego vamos a ver que finalmente no hay terapia que garantice el éxito. Y aunque Caín vamos a ver que finalmente no es el modelo que debemos seguir, es un antimodelo realmente, vamos a cerrar viendo quién es el modelo entonces. ¿Cómo se origina la depresión en la vida de Caín? ¿No? Miren que antes que se deprima, antes que, como dice, decaiga su semblante, apareció otra emoción destructiva poderosísima en su vida: la ira. ¿No? Miren cómo el texto construye este caso clínico de una manera tan magistral. Y dice, y Caín se airó en gran manera. Y luego dice, y decayó su semblante. Y en el caso de Caín, su depresión básicamente tiene su origen en una ira, pero volcada hacia sí mismo, ¿no? O en pocas palabras, desde esta perspectiva, desde este caso clínico, la depresión tiene su origen en un hombre o en una mujer que literalmente se traga su ira.
cuando nos preguntamos entonces, ¿y cómo nace esta ira? ¿No? ¿Qué es entonces lo que va a ocurrir previamente a la depresión? Bueno, si uno sigue la historia, la ira de Caín básicamente nace porque él siente que Dios ha sido injusto, que Dios ha sido arbitrario, ¿no? Y justamente el relato muestra el momento en que los dos hermanos van a traer sus ofrendas a Dios. Y el texto dice que Dios aceptó la ofrenda de su hermano menor Abel, pero rechazó la ofrenda de Caín. Y Caín lee esto, interpreta esto como una acción injusta. Tal vez si Caín estuviera aquí, diría: Dios tiene favoritos, ¿no? Dios ama más a mi hermano menor que a mí. Por eso aceptó su ofrenda y en cambio rechazó la mía. ¿Ok? La ira básicamente nace cuando uno siente que ha sido tratado de manera injusta, arbitraria. Pero no solamente ha sido tratado de manera injusta, no puede hacer nada para cambiar eso. Se siente totalmente impotente frente a esa arbitrariedad y frente a esa injusticia. ¿Qué puede hacer para poder hacer que Dios cambie su parecer? Y por supuesto, hay muchas experiencias en la vida que muchas veces los seres humanos las percibimos como injustas. La muerte de alguien a quien yo amo profundamente, un padre, una madre, un hijo, una hija, y sobre todo cuando percibimos que esa muerte es injusta, porque habiendo hombres y mujeres tan malos, ¿cómo es posible que esta persona a quien yo amaba profundamente y que era tan buena haya tenido que morir, y hombres que realmente se lo merecen siguen vivos? ¿Pero qué puedes hacer frente a eso? Uno se siente totalmente impotente frente a la realidad de la muerte. A veces percibimos la enfermedad también como una realidad injusta, ¿no? Y uno se pregunta: ¿por qué? ¿Por qué me he enfermado? O las personas que amamos han experimentado esa enfermedad. Y muchas veces no podemos hacer nada para cambiar esa situación. Perder el trabajo. Tantos años que he trabajado fielmente y responsablemente para esta empresa. He entregado casi mi vida a esta empresa. Y ahora que esta empresa tiene problemas económicos, impulsa una política de reducción de trabajadores y me despiden. ¿Qué puedo hacer frente a eso? Es algo injusto, pero estoy totalmente impotente. El esposo o la esposa que me prometió que me iba a amar y que iba a estar conmigo toda una vida, conoció a otra o conoció a otro y ya no quiere seguir más conmigo. ¿Qué puedo hacer? Y claro, cuando enfrentamos realidades así, que sentimos que son injustas, que no podemos volcar hacia afuera porque no puedo hacer nada para cambiar esa situación, y eso injusticia despierta ira en mi corazón. Pero como no la puedo volcar hacia afuera, termino volviéndola hacia mí mismo. Y entonces eso termina generando depresión. Muchos dicen que hay una íntima conexión entre la depresión y el resentimiento, ¿no?
¿Qué es el resentimiento? Es una persona que se toma un veneno, pero se lo toma deseando que aquella persona que te hirió, que te lastimó, que te traicionó, que te engañó, se muera. Eso es el resentimiento. Una persona que se toma un veneno con la esperanza que aquel que te lastimó o aquel que tú crees que es la razón de tu sufrimiento y de esta injusticia se muera. Pero déjame decirte, no se va a morir él. El que se va a morir eres el que se toma el veneno. ¿Ok? Así que este es el origen del estado depresivo de Caín. Una ira volcada hacia uno mismo. Una rabia que uno termina comiéndosela y tragándosela porque se siente impotente frente a esa realidad. Pero veamos ahora cómo Dios va a tratar de ayudar a Caín a salir de ese estado depresivo. Y qué afortunado Caín, imagínense, ¿no? Tener a Dios mismo como pastor, como sacerdote, como consejero, como psicólogo, como psiquiatra. Caín tuvo a Dios mismo como su terapeuta. Y Dios va a hacer 5 acciones para ayudar a Caín a salir de ese estado depresivo. Y dice en el capítulo 4, verso 6. Luego de describir la depresión de Caín, el verso 6 continúa diciendo: entonces Dios dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado o la maldad está a la puerta. Con todo eso, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. En estos 2 versos vamos a tratar de ver 5 acciones terapéuticas de parte de Dios y que tal vez nos puedan ayudar cuando tratamos de acompañar a alguien en un estado depresivo. Lo primero que Dios hace es: entonces Dios dijo a Caín. La primera acción terapéutica es: Dios le habla. Sencillamente Dios le habla. ¿No? ¿Por qué esta debe ser la primera acción terapéutica? Porque una persona deprimida normalmente tiende a hacer cosas que la van a llevar a deprimirse más. Y una de las cosas que hace la persona deprimida y que lo van a llevar a deprimirse más es aislarse. Buscar estar solo, buscar estar sola, ¿no? Romper relaciones con las personas, encerrarse ahí en su habitación o en su casa. Y no se da cuenta que al aislarse, ¿no?, al buscar la soledad, lo que hace ese aislamiento y esa soledad es aumentar su estado depresivo. Por eso la primera acción terapéutica de Dios es que Dios irrumpe en la vida de Caín, este hombre que está deprimido, irrumpe en su vida y le habla. Termina con ese silencio de muerte en el cual está la persona deprimida y le habla. Fíjense que no es Caín el que toma la iniciativa de ir a buscar a alguien que lo ayude.
Hay que tener mucha fuerza, como en el testimonio de Piedad, para ir, para que el deprimido mismo vaya y busque ayuda. Normalmente la persona deprimida no lo hace. Y a veces, como ha hecho Dios, nosotros tenemos que irrumpir en su vida. No esperar que nos pida ayuda. Dios no esperó que Adán le pida ayuda, que Caín le pida ayuda. Él tomó la iniciativa. Entonces Dios dijo a Caín. Así que hay que terminar con su aislamiento. Hay que terminar con su silencio. Hay que acabar con su soledad. Dios le habla. La segunda acción terapéutica que yo encuentro aquí, luego dice, entonces Dios dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? ¿O por qué te has deprimido? La segunda acción es Dios le confronta. La palabra ¿por qué? Es una palabra de mucha confrontación. Miren que normalmente Dios no hace lo que normalmente todos naturalmente hacemos con una persona deprimida, ¿no? Y normalmente pues nos acercamos y lo consolamos y le sobamos la cabecita y le decimos, ya papito, ya te va a pasar, no te preocupes. No, Dios no hace eso. Porque ese tipo de consuelo a veces aumenta el otro problema que el deprimido tiene. Y es esta idea de ubicarse como una víctima. O sea, ese tipo de acercamiento lo que hace es victimizarlo más todavía. Cuando él le dice ¿por qué? Miren que el deprimido, la deprimida, normalmente desarrolla lo que en psicología llaman un mecanismo distorsionador de la realidad. O sea, no puede ver la realidad con objetividad. ¿Cómo se manifiesta ese mecanismo distorsionador de la realidad? Tiende a ubicarse como una víctima. ¿No? Tiende a ubicarse como una víctima. Y claro, cuando uno lee de manera objetiva lo que realmente pasó y por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín y aceptó la ofrenda de su hermano, nada tenía que ver con el hecho de que Dios amara más a su hermano menor que a él. Nada tenía que ver con la lectura que Caín le dio a ese hecho de que Dios tenía un favorito y era su hermano menor, que Dios era injusto. Si ustedes leen con atención, pues el texto mismo nos muestra la razón de ese rechazo. Imaginemos la escena si Caín y Abel vivieran hoy. Domingo en la mañana, hora del servicio de adoración de la iglesia, ¿ya? Y si el servicio empezaba pues 11:15, Caín se levantó, pero 11:10, ¿ya? Y se levantó y dijo, ¡uy! Hora de ir a ofrecer nuestras ofrendas a Dios. Y se levantó rápido y salió corriendo. Y como él era agricultor, y en aquel tiempo las ofrendas no eran en dinero, sino era el fruto de tu trabajo, ¿ok? Salió corriendo para no llegar tarde y agarró la primera papa, la primera yuca que encontró ahí en su chacra, ¿ya? Llegó a la iglesia y le dijo, mira Dios, ahí está tu papa, sé feliz, ya cumplí contigo. Caín es el prototipo del cristiano que hace las cosas por cumplir. Caín es el prototipo del trabajador o del estudiante, ¿no? Que solamente hace las cosas por cumplir. Y entonces el texto dice que Dios vio el corazón de Caín y no le agradó su corazón, lo que lo motivaba a hacer lo que estaba haciendo. Y porque no le agradó su corazón,
no recibió su ofrenda. En cambio, Abel, dice el texto que si el servicio empezaba a 11:15, Abel se había levantado ese día 9 de la mañana. Y él era pastor de ovejas, así que fue ahí donde estaban las ovejas y buscó la más gordita, la más blanquita, la más hermosa, la mejor de todas. ¿Cuánto tiempo le habrá tomado a Abel, entre las muchas ovejas que tenía, buscar la mejor? Y cuando la encontró, la llevó a Dios. Abel es el prototipo del cristiano que le da a Dios lo mejor, que no hace las cosas por cumplir. Es ese trabajador que uno define, o ese estudiante que uno define como extraordinario. ¿Cuál es la diferencia entre el ordinario y el extraordinario? Es sencillamente la palabra extra. Y va un poquito más de lo que van los demás que hacen las cosas solamente por cumplir. Ese extra, ese poquito más, marca una gran diferencia. Y el texto dice entonces que Dios vio el corazón de Abel y le agradó, y por eso aceptó su ofrenda. Pero miren cómo el deprimido, la persona deprimida, desencadena un mecanismo distorsionador de la realidad, y él se ubica como una víctima. Y es por eso que el deprimido normalmente siempre habla así: nadie me quiere, nadie me comprende, nadie me entiende, todos están contra mí. Y cuando Dios entonces le pregunta a Caín y le dice: ¿por qué te has deprimido?, le está diciendo: mira, Caín, tú no eres una víctima, tú eres un agente moral responsable de lo que te está pasando. ¿Por qué? Ahora, quiero ser claro en este punto. A veces hay realidades en que definitivamente somos responsables, pero a veces hay realidades en que sí, no somos responsables. Pero, porque finalmente, ¿qué culpa tengo yo que esta persona que amo haya muerto? O a veces hay enfermedades que, a pesar que nos hemos cuidado y nos hemos preocupado por tener una vida saludable, las enfermedades igual llegan a nuestra vida. ¿Qué culpa tengo yo de haber perdido ese trabajo? Que a pesar de haber sido muy responsable, sí, hay realidades en las que definitivamente yo no soy responsable. Pero, aunque no soy responsable de las causas que generan esa tendencia a la depresión, siempre soy responsable de cómo reacciono a esos problemas. Tal vez no soy responsable de los problemas, pero sí soy responsable de cómo reacciono a esos problemas. Y la depresión, deprimirse, y quiero usar bien el lenguaje, por favor, es normalmente una manera equivocada de resolver o de enfrentar o de responder a los problemas que estoy viviendo. Más allá si soy responsable o no lo soy. En ese sentido, yo no creo que la depresión sea pecado. No, es una manera equivocada de responder a un problema. Pero vamos a ver que si yo persisto en esa situación, sí puede volverse, como el texto más adelante lo va a mencionar, en una actitud pecaminosa, de la cual hay que arrepentirse. Pero la primera reacción es una reacción muy natural. Todos vamos a tender a reaccionar como víctimas y reaccionar de una manera equivocada a un problema. Pero eso no lo hace necesariamente pecado. Así que cuidado con aquello que está diciendo la depresión es pecado. No lo es en una primera etapa. Pero puede volverse. ¿Ok?
pero puede volverse. Entonces, Dios lo confronta. La tercera acción terapéutica de Dios. Miren lo que dice. Entonces Dios dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Y el verso 7 dice: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y la tercera acción terapéutica de Dios es que aquí Dios le está proponiendo un camino de solución a su problema de depresión. ¿Y saben cómo se llama ese camino de solución? El bien hacer. Le dice claramente: si bien hicieres, no serás enaltecido, tu rostro no se levantará, no saldrás de este estado depresivo en el que te encuentras. Y claro, la solución de Dios se llama el bien hacer. ¿Qué significa el bien hacer? El comenzar a hacer las cosas correctas. El comenzar a hacer las cosas que debo hacer. ¿Qué significaba eso en el caso de Caín? ¿Qué era el bien hacer en el caso de Caín? Caín, tú no eres una víctima. No me gustó tu corazón, por eso rechacé tu ofrenda. Pero si quieres que la relación entre tú y yo se solucione, sencillo: vuelve a tu chacra, vuelve a tu huerto, busca el mejor de tus frutos, cambia la actitud de tu corazón y tráeme esa ofrenda y yo te la aceptaré, y los problemas entre tú y yo terminarán y saldrás de tu depresión. Se llama el bien hacer, ¿no? Pero por supuesto, la persona que está deprimida, definitivamente Dios está apelando aquí a la voluntad, a la determinación de hacer las cosas que debo hacer. Pero normalmente la persona deprimida no espera un cambio a nivel de su voluntad. Él está esperando un cambio más bien a nivel de su mundo afectivo, a nivel de sus emociones. Él busca alterar su cuadro emocional. Y por eso, por ejemplo, muchos de los medicamentos que se le dan a las personas deprimidas tienen que ver con la posibilidad de alterar su mundo emocional, ¿no? Ahora, por favor, si alguien está tomando medicación por el tema de la depresión, sígala tomando. Nada de lo que yo voy a decir tiene que cambiar en algo el tratamiento que algún psicólogo o algún psiquiatra te está dando, por favor. Esto busca solamente complementar lo que tu médico está haciendo, así que no vayas a cambiar sin que el médico te lo autorice. ¿Ok? Entonces, pero muchos de esos medicamentos buscan eso. Por eso la persona deprimida también se refugia ¿en qué? En el alcohol, en las drogas. Porque ¿qué hace el alcohol y las drogas? Altera nuestro mundo emocional. Y entonces a veces, por supuesto, estas cosas hacen que temporalmente nos sintamos bien. Pero se produce lo que se llama en la psicología el maniático depresivo, ¿no? Que vive pues entre la euforia y la depresión. Entonces, va la euforia y la depresión. La euforia y la depresión, porque no está solucionando el problema de fondo. Alterar el mundo emocional no soluciona el problema desde su raíz. El bien hacer, sí. Dicen que a veces los servicios de adoración de algunas iglesias también se vuelven como esa droga y ese alcohol, ¿no?
Viene al servicio, el depresivo, sí, ya. Se acabó el servicio y vamos, se viene abajo. Y el bien hacer a veces son cosas tan sencillas, pero tan difíciles. Hijos quieren salir de su estado depresivo. A veces eso se soluciona muy sencillo. Yendo a casa y diciéndole al padre o a la madre, perdóname. El bien hacer. El esposo que le dice a la esposa o la esposa que le dice al esposo, perdóname. Voy a cambiar. Pero qué complicado. Preferimos la pastilla, el alcohol, la droga, el culto, preferimos todo eso. Si bien hicieres. Por eso las soluciones que el cristianismo plantea a los grandes problemas humanos no son atractivos en general. Porque el mundo frente a tus problemas afectivos normalmente te ofrece atajos. La medicación tiene su lugar, por favor, pero no va a solucionar el problema de fondo. El alcohol, las drogas, la victimización. ¿Y saben por qué no las respuestas cristianas a los problemas humanos no son atractivas? Porque Dios no es atajo. Dios es camino. Dios es camino. Y a veces es un camino lento, angosto, es un día. Pero que finalmente tiene las soluciones radicales a nuestros problemas. Si bien hicieres. La cuarta acción terapéutica de Dios es Dios le advierte. Miren, vamos recordando las acciones terapéuticas. La primera, Dios le habla. La segunda, Dios le confronta. La tercera, Dios le propone un camino de solución, el bien hacer. La cuarta es Dios le advierte. Miren lo que le dice: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Miren cómo Dios le advierte. Si no hicieres bien, si sabiendo lo que tienes que hacer para salir del problema, pero por orgullo, por soberbia, por no querer mostrar debilidad, por falta de humildad, te resistes a hacer lo que tienes que hacer. Dice, y si no hicieres bien, si decides seguir alimentando tu sentimiento de víctima, ¿no? Si sigues decidiendo mantenerte en esta situación, me dice, y si no hicieres bien, ahora sí, la depresión puede volverse ¿qué? Pecado. No era al inicio pecado. Era una manera equivocada, muy humana, muy natural de responder a un problema. Pero sabiendo ahora sí que es el bien hacer y decides no hacerlo intencionalmente, y si no hicieres bien, el pecado está a la... ¿Qué es lo que está diciendo el texto? Lo que está diciendo básicamente es que lo que hace la depresión es debilita nuestras reservas morales. Debilita nuestras reservas morales. Y una persona deprimida puede hacer cosas que en su sano juicio jamás ni siquiera hubieran atravesado por su mente. Ni siquiera. La depresión nos hace muy vulnerables a la maldad y al mal. ¿No? Y uno puede
terminar haciendo cosas que jamás imaginó hacer. Por ejemplo, busca vengarse. Busca vengarse. Y estamos tan debilitados porque la depresión ha debilitado, ¿no?, nuestra barrera moral. Por eso Caín terminó haciendo algo que seguramente jamás pensó hacer. Asesinó a su propio hermano. Y cuando me preguntas por qué, sencillamente, Dios, así que tú amas más a mi hermano que a mí, así que él es tu preferido. Ahora vas a ver cómo me voy a vengar de ti. Y lo mató, ¿no? Así que Dios le advierte a Caín: sal de esa situación, porque si no, algo peor puede ocurrir. Dios le advierte. Y en quinto lugar, la última acción terapéutica de Dios. Dios le anima. El encuentro terapéutico de Dios con Caín termina con palabras de ánimo y esperanza. Dios termina diciéndole, mira, le dice, con todo eso, ya si eres responsable, no eres responsable, si eres víctima o no eres víctima, mira, si ves las cosas así o las ves de otra manera, con todo eso, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. O en otras palabras, tú puedes tomar dominio y control de esta situación. Caín, si tú quieres, tú puedes, porque yo estoy contigo, yo estoy a tu lado, yo te puedo ayudar a salir de esta situación. Con todo, le dice, tú te puedes enseñorear, tú puedes tomar control, tú puedes dominar tus emociones y tus impulsos, tú puedes tomar control de tus tristezas. Y yo estoy contigo, yo estoy a tu lado para ayudarte a salir de esta situación. ¿Y por qué las palabras de ánimo son importantes, ¿no? Porque el deprimido siempre tiene a ver el futuro sin esperanza. No ve salida, no ve cómo poder escapar de esa situación. Todo lo ve oscuro. Es por eso entonces que la depresión es la antesala del suicidio. Porque como vamos a ver mañana, la persona que se suicida realmente no es que se quiere quitar la vida. No, él no se quiere quitar la vida. Lo que él quiere es acabar con el problema, la dificultad, la situación que le está trayendo tanta angustia, tanto dolor, tanto sufrimiento. Pero como no encuentra la manera de acabar con esa situación, decide terminar con su propia vida. Pero si tú analizas, realmente él no quiere suicidarse. Él quiere terminar con el problema, pero como todo lo ve sin esperanza, miren, les voy a contar algo, pero antes de contárselo, yo quiero que ustedes me hagan la promesa que no van a hacer lo que yo les voy a decir. Porque lo que les voy a decir es una propuesta de un terapeuta profesional. ¿Está bien? Así que antes que se lo cuenten, repitan conmigo. No voy a hacer lo que voy a escuchar. Nadie vaya a hacer lo que les voy a decir ahora. Uno de los grandes psiquiatras sobreviviente de los campos de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial,
se llama Víctor Frank. Quienes han tenido la oportunidad de leer sus libros, ¿no? Él creó una terapia para ayudar a personas deprimidas que se llama logoterapia. ¿Ya? Él dice que cuando está frente a un paciente deprimido, ¿okay?, que tiene esta actitud de víctima, que le dice a él, pues ya la vida no tiene sentido, la vida no vale la pena, ¿no es cierto? Entonces ya no hay razón para vivir, etcétera, etcétera. Entonces cuando Víctor Frank termina de escuchar, le dice, Señor, pero si usted es tan desgraciado, si la vida es tan terrible para usted, ¿no? Si la vida es pues solo queja, dolor, llanto, sufrimiento, tristeza, entonces Víctor Frank le dice, Señor, si es tan desgraciado, ¿por qué no se mata? Eso es su libro. Pues yo ya le dije, nadie vaya a hacer eso, por favor. Él es un profesional en terapia. Le dice, ¿por qué no se mata? Y cuando el paciente escucha eso, pues no, dice, doctor, ¿cómo que me está diciendo que me mátese? Mejor mátese, le dice, si es tan desgraciado, mátese. ¿No? Dice, pero ¿cómo voy a matar? Le dice, si tengo una esposa. Ah, tiene esposa, le dice. Sí, es una mujer que me ama y me quiere. Ah, lo ama y lo quiere. Sí, además, ¿qué va a hacer de mis hijos? Ah, tiene hijos. Sí, son buenos muchachos. Dice, no, ¿cómo lo voy a dejar sin padre? No, además, me pagan bien en el trabajo. Ah, tiene trabajo. Dice, ¿y le pagan bien? Sí, me pagan bien. Oye, él dice en su libro de logoterapia que cuando le dice a la gente, ¿por qué no te matas? La gente comienza a dar razones. Dice, razones para estar vivo, ¿no? Y comienza a ver las cosas que tiene. Porque el deprimido normalmente solamente ve lo que no tiene. Y comienza él mismo a dar razones de por qué la vida, aún en medio de los problemas y las dificultades que tiene, vale la pena ser vivida. ¿No? Vale la pena ser vivida. Por eso Dios termina diciéndole, con todo, no importa los problemas que tengas, la vida vale la pena ser vivida. 5 acciones de Dios. Dios le habla, Dios le confronta, Dios le propone, Dios le advierte, Dios le anima. Pero la gran pregunta es, ¿y Dios tuvo éxito? Finalmente Caín salió de su estado depresivo. El texto menciona lo que hizo Caín cuando salió del consultorio de Dios. Y el último que habló con Caín, antes que Caín saliera, fue Dios mismo. Verso 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. A veces pensamos que porque Dios es Dios siempre tiene éxito. Pero ¿sabes qué? Ese texto nos recuerda con mucha claridad que Dios nos ha dotado de un don. El don de la libertad. Es un misterio. No siempre es fácil de explicar. Pero el Dios de Caín decidió detenerse en la libertad de Caín. Dios no manipuló, Dios no chantajeó. ¿No? ¿Cómo se sentiría Dios? Imagínate que tú eres un consejero de la iglesia
entrenado y capacitado, o un psicólogo, o un psiquiatra, y tienes un paciente depresivo a quien estás tratando, ¿no? Y aparentemente, pues, la sesión terminó bien, ¿no? El paciente salió feliz, salió contento, agradeciéndote: gracias, doctor, gracias, pastor, gracias, amigo, gracias, consejero, y se fue feliz a su casa. 2 horas después te llaman y te dicen que esa persona se acaba de suicidar, y el último que habló con él fuiste tú. ¿Quién fue el último que habló con Caín antes que saliera Caín a matar a su hermano? Dios mismo. A veces me da un poco de, no sé si llamarlo ira, pero la soberbia de las ciencias humanas, la soberbia que a veces tienen ciertos psicólogos o psiquiatras o consejeros o pastores o sacerdotes, de creer que sus intervenciones siempre van a ser exitosas, que es una cuestión de técnica, de que si haces tú bien, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, el paciente va a salir de su depresión. Algunos se creen más exitosos que Dios mismo. ¿Qué es la única paz que uno puede tener? ¿Cuál fue la única paz que Dios pudo tener en su corazón? ¿Cuál es la paz que uno puede tener cuando tu intervención pastoral, cuando tu intervención como consejero, cuando tu intervención psicológica fracasa? Yo creo que la única paz que uno puede tener en esos momentos es hacerse 2 preguntas. La primera es: ¿hice todo lo que pude hacer? La gran pregunta es: ¿Dios hizo todo lo que podía hacer? ¿Había algo más que Dios pudiera hacer sin violar su libertad? Qué risa me da cuando algunos ridiculizan a un Dios como si fuera un títere y los seres humanos como si fuéramos marionetas. Caín nunca fue marioneta en las manos de Dios, sino jamás hubiera salido de ahí a matar a su hermano. Dios hizo todo lo que podía hacer. ¿Había algo más que Dios pudiera haber hecho? La segunda pregunta es: ¿lo hizo en el tiempo oportuno? ¿Trató de prevenir? ¿Actuó antes de que los hechos ocurrieran? Sí, hizo todo lo que podía hacer y lo hizo en el momento oportuno, pero eso no garantiza el éxito. Sí, finalmente Caín es un antimodelo, alguien como el cual no debemos ser. Pero para ir entrando al cierre de esta charla, permítanme ir cerrando hablándoles al quien yo llamo el cuadro depresivo perfecto. El cuadro depresivo perfecto. Si Caín es el antimodelo, el cuadro depresivo perfecto se llama Jesús. Si alguien tenía todo el derecho de deprimirse y el único que se podía deprimir justamente, ese era Jesús. Permítame leer, por favor, las palabras con las que él oraba antes de ir a morir a la cruz ahí en Getsemaní. Capítulo 26, Evangelio de Mateo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos:
sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, miren lo que dice, comenzó a entristecerse. ¿Quién? Jesús. Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Pilar, en su introducción, nos habla de esta combinación entre tristeza y angustia. No existía la palabra técnica depresión en ese tiempo, pero Mateo está describiendo de una manera magistral. Jesús está entrando en un estado depresivo. Y si no me creen, lean lo que viene a continuación. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, y triste hasta la muerte. Quedaos aquí y acompáñenme. Y ustedes me preguntan: Alex, ¿de dónde te inspiraste para ese título, La tristeza que mata? ¿Sabes de quién me inspiré? De la oración de Jesús. Mi alma está triste, y triste hasta la muerte. No he encontrado en todos los libros que he leído sobre depresión palabras que expresen el estado depresivo en su máximo nivel, en las que Jesús está diciendo aquí. Mi alma está triste, y triste hasta la muerte. Él es el cuadro depresivo perfecto. Pero la depresión en Jesús estuvo a punto de destruirlo y tener el mismo final que Caín. Cuando él va a la cruz, una de las primeras palabras que él menciona en la cruz es esta: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabes cuándo la depresión está a punto de destruirte? Cuando, como deprimido, sientes que hasta Dios te ha abandonado. Cuando sientes en lo profundo de tu corazón de que a nadie le importas, ni a Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El deprimido en el último segundo, antes de soltar el gatillo y meterse un tiro en la cabeza, siente eso. Que hasta Dios me ha abandonado. Miren que Jesús ni siquiera puede llamar a Dios Padre. ¿Cómo lo llama? Dios mío. Dios mío, Dios mío. Lo siente tan lejano, lo siente tan distante y lo siente tan injusto. Imagino a Jesús diciéndole: Dios, nadie te ha servido como yo. Nadie te ha amado y obedecido como yo lo he hecho. Y así me pagas, dejándome morir como un vil delincuente en una cruz. Así pagas mi amor, así pagas mi obediencia, así pagas mi servicio. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero algo pasó en la cruz. Porque si esta fue una de las primeras palabras de Jesús, ¿okay? Una de sus últimas palabras antes de morir fue en un sentido totalmente contrario. Padre,
momento este Dios en la cruz se volvió padre. No, al principio Jesús no lo podía llamar padre. ¿Sabe por qué no lo podía llamar padre? Porque un padre jamás permitiría que hagan con su hijo lo que estaban haciendo con él en la cruz. Pero algo pasó al final. El rostro de Dios se vuelve otra vez un rostro paternal. Y lo siente cercano, lo siente tan cercano que le dice: Padre, en tus manos. Siente sus manos de Dios ahí a su lado. Y lo siente tan cercano que siente que puede poner su alma en sus manos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó desde ese Jesús que decía: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A este Jesús que termina muriendo confesando a Dios como Padre y confesando que siempre estuvo a su lado y estuvo con él. Yo creo que fue alguna de las palabras intermedias. Muy difícil realmente decir que fue primero, segundo, tercero, cuarta, quinta palabra. No, pues estas fueron las palabras primeras, estas fueron las palabras últimas, estas fueron las palabras intermedias. Una de las primeras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Una de las últimas: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Una de las intermedias. Mire, cuando uno está deprimido, como estaba Caín, como estaba Jesús, como puedes estar tú o como puedo estar yo, uno no tiene capacidad de oír a nadie. El dolor y el sufrimiento te encierran en ti mismo. Nadie sufre como tú. Nadie. Estás ensimismado en tu propio dolor. Yo me imagino a un Jesús clavado en la cruz, deprimido, a punto de ser destruido por la depresión. No sé cómo lo hizo. No creo que yo lo hubiera podido haber hecho. Pero él en la cruz, a punto de ser destruido por la depresión, sintiendo que Dios lo ha abandonado, de repente escucha una voz casi imperceptible. Tú y yo no lo hubiéramos oído. El dolor era demasiado grande para oír a otros. Y esa voz casi imperceptible viene de uno de los lados de donde él está crucificado, y es una voz que dice: acuérdate, acuérdate, acuérdate de mí. Fueron las palabras que salvaron al Salvador. ¿Cómo lo hizo Jesús? No lo sé. Pero a punto de ser destruido por la depresión, Jesús hizo esto. ¿Y qué vio? Dime, ¿qué vio? Vio a uno que estaba sufriendo tanto como él. Eso es lo que él vio. Y a uno también tan deprimido como él, tan angustiado como él, tan triste como él, sufriendo los dolores indecibles de esos clavos que atravesaron sus manos y sus pies. Y cuando levanta el rostro, ¿recuerdan a Caín? Y se llenó de ira y decayó su semblante. Pero Dios le ofreció el camino de solución. ¿Cuál era? Y si haces bien,
gramo de ganas, ni un centímetro. Levantó el rostro, lo miró y le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¡Oh! ¿Sabe lo que hizo Jesús? Le ofreció esperanza. Jesús, y me gusta esta imagen, Él es el sanador herido. Es el que tiene el poder de sanar, porque ha sido herido. Y por sus llagas fuimos curados. Y Él entonces, desde su depresión, a punto de destruirlo, Él ofrece esperanza a otros. Si estás deprimido, si la depresión está a punto de destruirte, si has probado ya psicólogos, psiquiatras, pastores, sacerdotes, terapistas, consejeros, ¿sabes por qué ellos no te pueden curar? Porque no han sido heridos. No han sido heridos. Jesús ha sido herido por la depresión. Y desde su herida, Él te ofrece esperanza. Él te dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo. Él es el sanador herido. Él puede sanarte porque ha sido herido. Y eso cambió a Jesús. Cumplir su rol de Salvador hasta el final cambió. Y ahora Él es el vencedor de la depresión. Él es el Señor de toda depresión. A Él no le tienes que contar cómo te sientes. Él lo sabe. Mi alma está triste. Y triste hasta la muerte. Él no lo ha leído en un libro, no lo escuchó en una clase de psicología. Él lo vivió. Y por eso Él te puede sanar. Si tan solo levantas el rostro, como lo hizo Jesús, y mira el dolor que estás causando a las personas que te aman. Mira su sufrimiento. Mira la angustia de todos aquellos que sufren alrededor tuyo. Levanta el rostro. Mira cómo están sufriendo tanto o igual que tú. Si lo haces, este Jesús compartirá su victoria contigo. Tu final no tiene que ser el de Caín. Tu final puede ser el de Jesús. Es tu decisión. ¿Cómo quieres terminar este problema? ¿Como Caín o como Jesús? Nos ponemos en pie y oramos para terminar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos has enseñado hoy. Para algunos de nosotros, lo que hemos escuchado, Señor, es prepararnos y tener las herramientas para cuando la depresión golpee nuestras vidas. Para otros también significará tener algunas herramientas para poder enfrentarlo y ayudar a otros. Pero tal vez algunos han llegado aquí, oh Dios,
y han sentido en esas palabras de Jesús sus propias palabras. Y ha reflejado como un espejo esas emociones que poco a poco le están robando la alegría de vivir. Mi alma está triste y triste hasta la muerte. Jesús, gracias, porque tú eres el anti-Caín. Caín no tiene que ser nuestro final. Nuestro final eres tú, Señor. Y es en la cruz, viniendo a la cruz de Cristo, donde vamos a encontrar la victoria frente a la depresión. Oh Jesús, tú eres el Señor de toda depresión. Y tú resucitaste al tercer día. Y hoy estás aquí. Y le dices a cada persona, Señor, deprimida en este lugar: de cierto te digo que estarás conmigo. Los cristianos usamos una palabra para hablar de esa relación con Jesús y decimos: Jesús vive en mi corazón. Pero Jesús vive en mi corazón es una metáfora que solo quiere expresar cuán cerca sentimos a Jesús en nuestra vida. Lo sentimos tan cerca, que es como si viviera dentro nuestro. Así de cerca estará Jesús. Oh Señor, ven sobre la vida de cada uno de los que estamos aquí hoy. Que el milagro que hiciste en la vida de ese hombre, que te dijo: acuérdate de mí. ¿Por qué no le dices eso a Jesús ahí donde estás? Dile: Señor, acuérdate de mí. Pensé que Dios también me había abandonado a mí, pero al verte, Jesús, sé que no es así. Padre, que esta palabra camine con nosotros, peregrine con nosotros y produzca el fruto para el cual tú la has enviado. Te damos a ti la honra, la gloria y el poder. Gracias, Jesús, por vencer la depresión y enseñarnos cuál es el camino para vencerla también. No desaparecerá rápidamente. Seguro caminará con nosotros por muchos años. Pero la tristeza ni la melancolía ni ese sentimiento de muerte tendrán la última palabra sobre nosotros, sino serás tú, Jesús, el vencedor de la depresión y el que comparte esa victoria con todos aquellos que le dicen: Señor, acuérdate de mí. Ven a mi vida hoy. Y quiero caminar contigo como nunca antes lo he hecho. Gracias, Padre. Te damos a ti la honra y la gloria en esta noche. Y oramos así juntos y unánimes. En tu nombre, buen Jesús. Y todos decimos: amén. Amén.